en la tercera parte de una serie titulada El misterio de Babilonia. El misterio de Babilonia. Es muy, pero muy importante. Por favor, abran sus oídos. Que en este tipo de series tú puedas buscar la primera y la segunda parte. La tenemos en YouTube gratis, la tenemos en las redes sociales, porque estas series te van llevando poco a poco a la culminación que vamos a tener de por qué en Apocalipsis 17 se le llama a la gran ramera Babilonia un misterio. En las primeras conferencias estuve compartiendo que Babilonia es la ciudad que más se menciona en la Biblia después, más de 250 veces después de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, si el Espíritu Santo le da a Babilonia la importancia que tiene para que ocupe el segundo lugar después de Jerusalén, es porque vemos la polaridad clarísima entre Jerusalén y Babilonia, entre el bien y entre el mal, entre la ciudad de la paz. La palabra Jerusalén viene del hebreo Yehu Shalom, que significa ciudad de la paz, y la palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión, la ciudad de la oscuridad o de la maldición. Muy bien, abran sus Biblias en el capítulo 17 del Apocalipsis, que ya lo cubrimos en la segunda conferencia completamente, explicando a la gran ramera que se menciona aquí. Y ahora solamente quiero resumir para ver esta secuencia, que en el versículo 5, después de que el apóstol Juan tiene un ángel que le describe el juicio contra un sistema religioso del fin del mundo que ha tenido su origen, como lo vamos a ver en esta mañana, desde la Torre de Babel. Desde la Torre de Babel se establecieron los fundamentos o los principios que han transcurrido por todos los siglos, por todas las generaciones. Y este misterio babilónico, Satanás lo infiltró en casi todas las sociedades secretas, como los Rosacruces, los Caballeros Templarios, masonería, Illuminati. Todo eso lo vamos a ver, porque todas estas sociedades secretas de alguna forma tienen su origen en Babilonia. Y vemos que a través de toda la historia hay un principio inequívoco y clarísimo, un común denominador, que es todos los faraones, todos los césares, todos los dictadores, todos los gobernantes a través de la historia han querido o se han creído ser dioses. Y ahí acabamos, ahí acabó el mundo. El señor que dirige el Foro Económico Mundial actualmente, un alemán, se llama Klaus Schwab. Vean, métanse ustedes al internet, esto es del dominio público. Dice que vamos a mejorar al ser humano, que Cristo no existe, que fue un mito, que son mentiras, y que ahora la verdad no puede ser verdad, sino lo que tú percibes como verdad. Y si tú una verdad que es verdad no es verdad para ti, entonces es relativismo. O sea, en otras palabras, vivimos en un mundo babilónico, porque de ahí viene la palabra confusión. Nunca la ciencia, la filosofía, las religiones, la política, la cultura, la moral se habían confundido tanto como en el siglo XXI, en el que nosotros supuestamente hemos llegado a la cumbre, a la cúspide, al pináculo de los descubrimientos científicos, tecnológicos, genéticos, etcétera, etcétera. Y mientras más alto escalamos la tecnología y la ciencia, más bajo el ser humano se hunde en su moral. Vean ustedes esta discrepancia.
¿De qué forma? Mientras el ser humano sube más y más y más se enaltece, más se enorgullece, más se ensoberbece, hasta llegar al punto de creer que vamos a alcanzar un programa, porque supuestamente viene de la teoría de la evolución. Como somos amibas y estamos en un proceso evolutivo, pues llegó el momento en un mejoramiento para poder, escuchen esto, decirle a la muerte una enfermedad. Dentro de la agenda del transhumanismo se encuentra esto establecido, que la muerte es una enfermedad. En otras palabras, la podemos conquistar y va a llegar el momento en que seamos inmortales. Por nosotros mismos, desde luego, no por medio de la resurrección de los muertos, como lo establece la Biblia. Pero me van siguiendo al punto en que se encuentra el mundo, un mundo caótico, un mundo confundido, un mundo donde creemos que podemos nosotros, mediante la tecnología y mediante algoritmos y mediante la inteligencia artificial, mejorar al ser humano para que el ser humano pueda ahora tener un chip que se le injerte vía intravenosa y que llegue al cerebro y que sus pensamientos, síganme con cuidado, se suban a la nube. Y cuando estén guardados en la nube, poder tener un programa para que entonces el ser humano, en lugar de que vayas a la escuela a aprender chino en 5 años o inglés, lo puedas aprender, ¿verdad?, en un programa que se te injerta en el cerebro en 3 o 4 horas. Todo esto forma parte no de lo que se llama ciencia. Yo no le puedo llamar ciencia a todo esto, le llamo ciencia ficción, porque es lo que es. No tiene nada de científico, porque no está basado más que en filosofías, especulaciones, hipótesis, sueños, ideas, esperanzas, marihuanas. En Apocalipsis 17 se describe a este sistema religioso y ocupa 2 capítulos del final de la Biblia, la Babilonia. Y encontramos en el capítulo 17 a la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 a la Babilonia comercial. Ahora, esto es muy importante. No podemos nosotros en la Biblia espiritualizar regiones geográficas cuando la Biblia ubica a Babilonia junto al río Éufrates. Y cuando dice la Biblia que está junto al río Éufrates, Babilonia, y cuando escuchamos, por ejemplo, en el capítulo 50 y 51 de Jeremías, que dice Dios a Jeremías: he aquí el juicio contra los que están en la tierra de Sinar, contra la tierra de los caldeos. Inmediatamente ubicamos que Irak, lo que es la nación de Irak ahorita, ahí se encontraba a 80 kilómetros de Bagdad, junto al río Éufrates, Babilonia, la ciudad de Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. Entonces no podemos decir que Babilonia es Estados Unidos o que Babilonia es esta parte del mundo, etcétera, etcétera, porque la Biblia no nos ofrece esta determinación nuestra, que nos adjudiquemos a nuestro criterio y perspectiva personal qué cosa es Babilonia. El capítulo 17 ubica a Babilonia, versículo 18, como una ciudad. Es el Espíritu Santo el que nos interpreta y nos dice quién es esta gran ramera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace 2000 años. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿qué ciudad gobernaba el mundo? Roma. No dice es la ciudad que será. El original griego, en el versículo 18, está en presente continuo. Es la ciudad que reina, que está actualmente reinando, gobernando el mundo.
Entonces comenzamos a despejar incógnitas. Este sistema religioso que se está ya conformando y se establecieron los primeros fundamentos hace menos de un mes. Cerca de Arabia Saudita, cerca de Irak, se acaba de construir lo que se llama la Casa Abrámica. Todos ustedes ya lo vieron en el internet. ¿Qué cosa es esto? Escuchen, construyeron un edificio para la iglesia romana, otro edificio para la iglesia del Islam o los musulmanes y otro edificio para la iglesia de los judíos, del judaísmo. Las tres construcciones para juntar a las religiones, a estas tres religiones en una, y orar unos por otros, que se oye muy bonito. Y todas estas construcciones es con el propósito que tuvo hace muchos años, en los 90s, el Papa Juan Pablo II, que fue el que puso la primera piedra para lo que se conoce como el ecumenismo. Cuando tú oigas la palabra ecuménico, significa la unión de todas las religiones. Juan Pablo II en una ciudad de Italia reunió a brujos, hechiceros, mormones, hindúes, musulmanes, católicos y protestantes o pastores protestantes apóstatas. Porque como dice la Biblia, ¿cómo podemos andar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo? Y en esta ciudad el Papa Juan Pablo II lanzó la primera convocatoria mundial para una religión mundial. Y siempre con la bandera, vuelvo a repetir, todos tienen que ser una cortina de humo. Nunca las cosas que oímos son como son. Siempre hay detrás una gran mentira en todo lo que está pasando en el mundo. Con la cortina de humo de busquemos la paz. Y se oye muy bonito. A ver, señor hindú, usted y yo vamos a rezar al mismo Dios. Espérame tantito. Oye, si tú eres hindú, discúlpame con mucho respeto, tú tienes 6 millones de dioses. ¿A cuál le oramos? Vengo con un musulmán, tu Dios es Alá. Alá no es el Jehová de la Biblia. Alá es el que supuestamente le dio la revelación a Mahoma cuando tenía ataques de epilepsia entre los 10 y los 12 años de edad en una cueva, y de ahí salió el libro del Corán, donde si te lees la mitad del libro del Corán, es un libro que dice maten a judíos y maten a cristianos. Jesucristo no fue un profeta, ni murió por los pecados. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con él? Voy con otra religión, ¿verdad? Voy con los budistas. Oye, pero tú eres budista, sí. Es que el budismo es ateo. ¿Cómo? Pero si está clasificado dentro de las religiones del mundo. El ateísmo es una religión. Ya estamos despejando muchísimas incógnitas de los medios de comunicación y los politólogos que no han entendido que es una religión. El budismo es una religión atea porque no creen en ningún Dios. Nunca Buda llegó a nadie a guiarlos a orar a Dios. Al morir le dijo a los discípulos Buda, 300 años antes de Cristo, busquen la verdad, yo no soy la verdad. Era un príncipe Buda, Gautama Buda, que salió del palacio, que quería conocer el mundo y la razón del sufrimiento, que nunca lo encontró, y ahí nació el budismo. Pero el budista no le reza a nadie. Entonces nos encontramos en un mundo tan confundido, y entonces tomaron al cristianismo y lo metieron dentro del molde de las religiones, sin saber ni entender hasta la fecha, ni periodistas, ni politólogos, ni políticos, ni geólogos, ni literatos, ni editores, sin saber que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con alguien que resucitó de entre los muertos. Es una relación viva, orgánica,
real, que nadie tiene. El budista no tiene una relación con Mahoma, o con Buda. Los musulmanes no tienen una relación personal con Allah. Solamente se hincan, levantan, se hincan, levantan, etcétera, etcétera, pero no tienen una relación con Él, no saben que está vivo y que no le oran a Él personalmente. Los hindúes más, millones de dioses. Estamos nosotros ante un mundo completamente babilónico, confundido. Y Jesucristo dijo estas palabras: yo soy el camino. Cualquier otro camino que tú tengas en la vida, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vengo a decirte que no solamente yo soy el camino donde tú debes de caminar, yo soy la verdad. ¿Qué significa que un hombre se haya atrevido no a decirnos, les vengo a predicar la verdad, o soy una de las verdades, sino que Él se atribuye que Él es personalmente la verdad? Y cuando escuchamos, yo recuerdo, estuve en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en los 80s más o menos, me invitaron a dar una conferencia a los estudiantes de filosofía. Y una de las preguntas que les hice fue: ¿alguno de ustedes que estudian filosofía me pudieran decir o definir qué es la verdad? Y hasta los mismos maestros comenzaron a voltearse unos con otros. Bueno, es que también hay que entender algo, me dijo un estudiante bastante inteligente. Me llamaban profesor Alducin. Mire, profesor, aunque no era profesor, ¿verdad? Ya era pastor. Pero yo le dije: anúnciame como profesor, porque van a decir que soy pastor de ovejas o pastor de chivos o de vacas. Porque todavía en ese tiempo decías pastor y no sabían que era un pastor de veras. Así era México y Latinoamérica. Entonces me dice: bueno, profesor, me dice, es que para usted una verdad puede ser de usted y yo tengo otra verdad. Para un homosexual su verdad es que él puede cambiar su sexo y tener relaciones con un hombre. Para usted no. Entonces esa es una verdad de él, hay que respetarla porque usted tiene otra verdad. Y yo le contesté inmediatamente: ¿han estudiado ustedes en la filosofía el relativismo? El relativismo es la filosofía que enseña que no hay verdades absolutas, que todas son relativas. Bueno, si desde tu perspectiva eso es verdad, para mí no es. Entonces estamos en un mundo donde hicieron a un lado, borraron el absolutismo. ¿Y saben ustedes por qué la agenda global? Su principal ataque es el cristianismo y la familia, porque la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, es el único libro que contiene verdades absolutas. Por eso el ataque, la controversia, el odio contra la verdad. Jesucristo, cuando estaba con Pilato, le dijo Pilato, ¿se acuerdan? Antes de crucificarlo, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo contestó: yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que oye mi voz y me sigue, es de la verdad. Entonces Jesús vino al mundo a radicalizar el mundo, a decirnos todos como ovejas, unos por acá, budismo, cada quien su religión, filosofía, esto y el otro, pero vengo a decirles que hay una sola verdad y soy yo. Y mírenme la cruz. Yo que soy el camino, la verdad y la vida, quiero que me vean morir y que dentro de la historia, la antropología, la paleontología, etcétera, etcétera, se dé testimonio que Jesucristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que supiera el género humano que Él es el único personaje en la historia. No hay ningún otro líder religioso que la historia haya dado testimonio que volvió a vivir. Y si Cristo volvió a vivir, sus apóstoles que le siguieron cambiaron el mundo romano, el imperio romano
no fue vencido por los bárbaros, ni por los hugonotes, ni por los escitas, fue vencido por el mensaje de los apóstoles que Jesucristo vive. Él vive. Si no hubiera sido por eso, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, ¿qué seguridad tendríamos algún ser humano? Siempre en los libros, fui al cielo y bajé, y vi a Adán, y vi a Caín, y vi a mi abuelita. Viste a puros demonios, fue lo que viste, que te hicieron creer que tus parientes. Eso se llama espiritismo. Pero ¿quién nos podría asegurar realmente y dejarnos un libro como las Sagradas Escrituras que nos den testimonio cómo es el cielo, cómo es Cristo, cómo es el Padre, qué es lo que existen los ángeles? Que vemos un mundo completamente confundido, irreal, que estamos a punto en un barco que se está hundiendo y la gente sigue en la ignorancia, y muchos cristianos el domingo ni traen la Biblia a la iglesia. Ni siquiera traen la Biblia allá. Es una apostasía y un alejamiento, porque la Biblia da testimonio que mientras más nos acerquemos al punto del final, va a haber un alejamiento de la verdad, de la fe, de las Sagradas Escrituras y de nuestra condición de que somos realmente seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Apocalipsis 17, en resumidas cuentas, es una ciudad que tal vez se concentre en Roma, todas las religiones del mundo, y lo más interesante de esto es que esta Babilonia religiosa, sin lugar a dudas, se nos da la certeza en el versículo 18 que es una ciudad que era Roma, la cual se va a convertir en el centro del ecumenismo mundial. Pero la Babilonia del capítulo 18, que no nos da tiempo de ver eso, tal vez en otras conferencias, el capítulo 18 de Apocalipsis nos muestra que hay otra Babilonia que se va a convertir en el centro comercial del mundo, o en el centro económico. Wall Street se va a cambiar a la nación de Irak. Y esta Babilonia comercial sí es 100% literal, como lo dice Jeremías 50-51, Zacarías 5 del 5 al 11, como lo dice en cantidad de pasajes que vamos a cubrir. Pero vamos a comenzar en el libro de Génesis. Dichosos y felices, bienaventurados los que traen Biblia. Mi esposa y yo hemos ido últimamente en nuestros viajes en Estados Unidos a iglesias. ¿No saben qué cosa más preciosa? Es una iglesia que tiene casi el 70-80% de jóvenes, y todos así con su Biblia ahí, con sus libretas, apuntando, coloreando sus Biblias. Casi más del 50%, todos con la Biblia en las rodillas, que es a lo que vienes a la Biblia, a la iglesia. Es como ir a la clase de inglés y un maestro te ve: ¿y tu libro de inglés? No, chepo. ¿A qué veniste? Me está a la puerta, por favor, ve y compra un libro de inglés y no te acepto en mi clase. Pero como aquí no hay nada forzoso ni obligatorio, te tiene que nacer del corazón. Haz de la palabra tu espada personal, la fuente de tu sabiduría y de tu conocimiento. Y cuando vengas a la iglesia no hay como ver y checar y apuntar y subrayar, etcétera, etcétera. Y otros traen libretas o hojas y apuntan esta palabra, etcétera, etcétera. Y se conviertes en discípulos. Porque hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. La palabra discípulo, Juan 8, 31 y 32, a los que creían en él Jesús les dijo: si ustedes permanecen en esto, en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces hay cantidad de cristianos de nombre nada más, y muchos hasta el Calimán traen el domingo ahí, o están viendo en su telenovelas o TikTok, etcétera, etcétera. Todo lo que menos les interesa
es llegar y abrir tu espíritu, tu alma. Espíritu Santo, háblame. Hay áreas en mi vida que te necesito sabiduría para mis hijos, para mi matrimonio, para mi trabajo, para vivir, para tomar decisiones, Señor. Y cuando Dios ve esa alma abierta, entonces comienzas a decir, ¿cómo supo el pastor que yo necesitaba esto? O estaban hablando de mí, alguien le dijo de mí, ¿verdad? No es así. El Espíritu Santo sabe la necesidad de cada uno de ustedes que están presentes aquí y los millones que puedan estar conectados ahorita con estas conferencias. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas, pero tú tienes que venir abierto a la palabra de Dios. Muy bien, veamos en primer lugar en el libro del Génesis capítulo 10, el inicio de Babel. ¿Quién fue el primer líder de Babel, que después se convirtió en Babilonia? Y dice el capítulo 10, y siempre tenemos que rastrear el origen para encontrar la razón de ser de lo que sucede, de lo que estudiamos o de lo que vemos. En el capítulo 10 del Génesis dice la Biblia, versículo 7, esto es importante: los hijos de Cus, ¿ya saben quién fue Cus? Uno de los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Cuando Noé metió al arca a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, se llamaban Cus, Jafet y Sem. Los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, descendemos todos los seres humanos. De Jafet descienden todos los anglosajones, porque el arca aterrizó, ¿verdad? O descendió sobre los montes Ararat, de acuerdo a Génesis 7 y 8. Cuando el diluvio bajó, el arca descendió sobre los montes Ararat, que se encuentran en Armenia, que están casi junto a Turquía. Y de ahí, de ese punto geográfico, se comenzó a poblar el mundo. Jafet pobló Europa, los anglosajones, o todos los de piel blanca y ojos claros. Los semitas poblaron todo el Medio Oriente, Asia Menor y el Asia, que son árabes principalmente y judíos, y algunos asiáticos que son semitas. Y Cam pobló el continente africano, que se llaman camitas, de donde vienen los cananeos. Entonces, cuando hablamos de Cus, estamos hablando de los descendientes que poblaron el continente africano y que estuvieron, ¿verdad?, en el Medio Oriente e inmigraron para formar todas las naciones que actualmente conocemos. Y de Cus nació Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Sauteca y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Versículo 8, atención. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer Gibor, con G de gárgara, Gibor en el hebreo, que significa el primer poderoso en la tierra. Esto es importantísimo. Nimrod, vamos a ver, que llegó a convertirse en el primer potentado, gobernante, dictador, el primero que quiso establecer la unión de todas las religiones, el primero que quiso unir a todos en la Torre Babel, centralizar la política y la religión dentro de un solo lugar geográfico, la tierra de Sinar, que es Irak. Nunca se te olvide eso, para que localices qué naciones actualmente ocupan la posición donde se encuentran, porque en la Biblia no aparece la palabra Irak, aparece la palabra Babilonia. Pero cuando encontramos el origen geográfico, los caldeos o la tierra de Sinar, ubicamos inmediatamente la región que era la Mesopotamia, que es Siria o Irak del mundo moderno. Muy bien. Nimrod vino a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, el primer reino que aparece en la Biblia, Babel.
Y después Erac, Accad, Calné, en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar. Bríncate al versículo del capítulo 11 del Génesis, versículo 2. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en donde, en la tierra de Sinar, y allí se establecieron. Ahorita vamos a pasar al capítulo 11, pero ya estamos ligando que Nimrod ubica Babel en la tierra de Sinar, y fue en el mismo lugar geográfico donde él puso la primera ciudad, que después fue Babilonia, donde se juntaron los hombres por primera vez para tratar de abortar, de distorsionar el plan original de Dios. Cuando acabó el diluvio, Génesis 7 y 8, el capítulo 9, Dios le dice a Noé: Noé, multiplíquense, dispérsense, propáguense por todo el mundo, llenen la tierra y tengan hijos y tengan familias. Acabando el diluvio, estamos hablando 1500 años después de Adán. De Adán a Noé hubo como 1550 años. 350 o 400 años después del diluvio nació Abraham, y lo vamos a entender por qué. Pero cuando Dios le dice dispérsense y váyanse por todo el mundo, llega Nimrod, ya que comienza a poblarse el mundo, y le dice a la gente: no, nada, aquí nos vamos a quedar. Vamos a centralizar la política, vamos a levantar una torre que llega al cielo, hagámonos un nombre y establezcamos aquí un reino entre nosotros, para que si fuéramos esparcidos, o tal vez si viene otro diluvio, la torre nos proteja de otra inundación. O sea, completamente en contra del programa original que Dios le dio a Noé. Cuando vamos a ver el versículo 9, capítulo 10, versículo 9 otra vez, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra cazador, tesayid, en el hebreo, significa cazador de hombres, no de bestias. Y cuando dice delante de Jehová, o sea, fue el primer hombre en perseguir a los hombres, en matar a seres humanos que no aceptaran sus ideas, su filosofía de vivir. De ahí vemos que, como les dije, todas las sociedades secretas, comunismo, socialismo, dictaduras, etcétera, etcétera, monarquías, todo tiene su origen precisamente en esto. Cuando Nikolai Lenin en 1923 venció a los zares rusos y se estableció por primera vez el comunismo, Lenin dijo esto, y se los digo porque yo, antes de ser cristiano, era ateo. Yo anduve buscando, como ustedes no se imaginan, por todos lados. ¿Qué cosa? Era Jesús al que yo buscaba. Pero buscaba equivocadamente en sistemas, en filosofías, en historias, etcétera, etcétera, en leyendas, en mitos. Cuando encuentro a Jesús me doy cuenta que él era el que yo buscaba. Pero Lenin dijo que no se podía propagar el comunismo si no se tuviera que asesinar a las personas que se opusieran al plan original del comunismo. Y desde entonces todo el siglo XX nos da testimonio que todas las naciones comunistas, como Stalin, Rusia, ¿verdad?, etcétera, etcétera, y los fascistas, Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera, todos tenían que asesinar a toda la población que estuviera en contra de sus ideas. Esto es lo que se llama establecer una dictadura, un totalitarismo de los gobernantes. Ahora yo soy el rey de reyes, el papucho de papuchos. El que no esté de acuerdo conmigo, a la horca y al paredón. Este fue el primer hombre, y esto nos da la idea de cómo el ADN humano se comenzó a forjar. Los hombres comenzaron a transmitir en los genes que no eran cristianos, que fueron en contra de los planes de Dios, hasta el siglo XXI que nos encontramos. ¿Cuál es el plan ahorita? ¿Cuál es el plan de la agenda global? Eliminar la población, reducir la población. Bill Gates lo dijo en la televisión en el 2015, ahí están los videos.
no se puede mejorar el mundo si no se reduce la población. Y hay una agenda especial tratando de ver de qué forma eliminan más seres humanos con una cortina de humo. Pero están convencidos la élite que actualmente está gobernando el mundo que se tiene que reducir la población a más de 3.000 millones de seres humanos. Tenemos que morir para que la agenda de ellos prospere y puedan, mientras menos gente, más fácil de controlar al mundo. Que vamos a encontrar que es el plan del secreto de Babilonia. Todo tiene un origen en lo que pasa. Los acontecimientos y los eventos que están a nuestro alrededor no son cosas aisladas. No, júntate todas las, como dicen en inglés, los dots, las piezas del rompecabezas, y cuando las juntes, esto que pasó, y la pandemia, y las vacunas, y la agencia global, y esto y el otro, y comenzamos a juntar todo y nos damos cuenta que es y forma parte de un plan satánico de hace casi 4.500 años. Virgen del Socorro. Y mientras nosotros, los cristianos, no estemos conscientes de que hay dos opciones para ti para vivir actualmente, si te llamas cristiano. Una, vivir bajo el miedo, bajo el pánico, bajo la desconfianza, la inseguridad. ¿Y si se muere mi esposo? ¿Y si se muere mi hijo? ¿Y si el peso cae? ¿Y si el dólar cae? ¿Y si el petróleo no sube? Etcétera, etcétera. Y la tercera guerra mundial. Tú puedes vivir y encerrarte ahí en esa cárcel. O puedes, por el otro lado, tratar de entender que todo lo que está pasando en el mundo está aquí. Y que Jesucristo nos dijo antes de morir: he aquí les digo estas cosas para que cuando sucedan se acuerden que yo se los dije con anticipación. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, problemas cósmicos en el aire, etcétera, etcétera. La gente se volverá los padres contra los hijos contra los padres. Llegaremos a una apostasía no solamente de la fe, sino un abandono completamente del estado original en que Dios nos creó. Hemos llegado al punto en que el hombre no es hombre, es mujer, la mujer no es mujer, es hombre. A ese punto hemos llegado y la gente no se da cuenta. Y si no te das cuenta, el ambiente, el medio ambiente que está a nuestro alrededor, vives en el limbo. Vives, ahora sí que en el programa ese que están desarrollando, ¿verdad? Mark Zuckerberg, el de Facebook. Vivir un mundo irreal que te pones unas cosas aquí, unos anteojos y te transportas. Estoy en Cancún, estoy con esta muchacha, soy rico, y comenzamos a huir de la realidad. Y ¿saben ustedes cómo se define a una persona psicológicamente inestable? Son las personas que no viven en la realidad. Siempre viven en Alicia, el País de las Maravillas, en Robin Hood, en Pinocho, en sueños marihuanos. Así les llamo yo. Están como está la humanidad, como dice en Apocalipsis 17, están embriagados por el vino de la fornicación de Babilonia, del espiritualismo que existe a nuestro alrededor, que está tratando de llevarnos al precipicio, a que te mueras sin haber conocido la verdad. Pancho nació en las tinieblas, vivió en las tinieblas, Pancho, y murió en las tinieblas. La vida de Pancho no fue igual a una vaca, no fue igual a un conejo ni a un perro. Pancho trabajó, estudió y se levantaba, iba al trabajo, estudiaba, regresaba en la noche, roncaba como camello, se levantaba en la mañana, y toda su vida fue esa rutina: trabajar, comer, dormir. ¿Para qué? Pues para hacer dinero, para comprar una casita, para tener más dinero. Y cuando Pancho encontró mucho más dinero, descubrió que eso no era lo que buscaba. Ahí encontró que no está la felicidad, ni tampoco la razón de ser en tener demasiado dinero. Y eso es lo que la gente está soñando. ¿Qué carrera sueñas? Una que deje dinero. No, si yo tuviera un Cadillac, si yo tuviera esto, si tuviera esta casa, si tuviera por aquí, por allá. No, los ricos son estos, los pobres dicen: si nosotros quisiéramos, ustedes son los que nos han hecho vivir como vivimos. Tenemos que darle un golpe de estado, quitar ese presidente, quitar ese gobierno, para que el proletariado
quite la burguesía y la burguesía comience a hacerse con vida y el gobierno del proletariado, que fue el sueño marihuano de Carlos Marx. Yo lo veo tan claro ahora, pobre hombre, ¿verdad? Creía que la lucha social entre dos clases era el resultado del problema humano. Soy Sigmund Freud, el médico vienés y psicólogo. ¿Qué dijo Freud? No, el problema del ser humano está en la infancia, en la sexualidad infantil. Y comenzó a tratar de hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para traerlos de la conciencia a la inconsciencia, al subconsciente, y hipnotizados tratar de ayudar en su subconsciente, mejorarlos, y al regresar a su consciente pudieran mejorar. ¿De cuál fumó Freud? El padre de la psicología, Virgen de la Macarena. Y ahora, si quieres un libro de psicología, está en la Biblia. ¿Quién es el que mejor los conoce sino Dios? Entonces, decir que el problema humano está en la psique, en la mente, te equivocaste, Sigmund Freud. El problema humano es más profundo que la mente, está en el espíritu. El problema del ser humano es espiritual, no es psíquico. Porque tú como psicólogo le puedes decir a una persona: mira, Panchita, tú eres así porque te violaron de niña, porque tu papá fue esto y estás traumada, te creciste en un orfanatorio y por eso eres una delincuente, o por eso caíste en las drogas, o por eso eres un asesino a los 18 o 20 años de edad. Ok, señor psicólogo, ya entendí por qué soy. ¿Y ahora qué hago para curarme? Te voy a dar unos chochos. El 99% de los pacientes que están en hospitales psiquiátricos los controlan por medio de pastillas tranquilizantes. Un ser humano no puede cambiar a otro ser humano, ni la medicina la tenemos nosotros. La medicina es la sangre de Jesucristo. Nimrod, pues, fue el que abiertamente desafió a Dios. Fue el primer ser humano, poderoso, valiente. Me imagino que tenía un carisma, como es un tipo del anticristo, Nimrod. Y brincamos rápidamente a Génesis 11 para terminar y veamos lo que Nimrod hizo. Y la estrategia siempre hay que ver detrás de todo al mundo de las tinieblas o al mundo espiritual de Dios, porque no hay nada que suceda en el mundo sin que poderes cósmicos invisibles estén manejando los eventos que suceden en el mundo. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ponle ahí Irak, para que siempre sepas dónde geográficamente nos encontramos. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vemos inmediatamente la primera intención que había en este grupo de personas dirigidas por Nimrod, que todas estas ideas eran por si acaso seguimos los mandamientos del Dios que salvó a Noé y a su familia. No queremos centralizarnos ahora en un solo lugar. Es exactamente la misma idea de la actual agenda global o el globalismo que estamos viviendo. ¿Por qué ahora, detrás del Foro Económico Mundial y de la agenda global, existe la idea de un solo gobierno y una sola religión? ¿Por qué la Biblia? Qué interesante es esto. ¿Por qué la Biblia, en las últimas páginas de la Biblia,
se profetizó hace 2000 años que vendría un hombre llamado el Anticristo para establecer un solo gobierno y una sola religión. Hace 2000 años. Simplemente que no se podía que en el siglo pasado surgiera el Anticristo, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII, porque no existía la tecnología que existe ahora. Y ahora con las computadoras y el chip y todo este borlote que hemos descubierto y han diseñado, etcétera, etcétera, está capacitando para que el ser humano, por primera vez en la historia, por la tecnología que existe, un solo hombre ahora pueda gobernar el mundo entero a través de las computadoras, a través de los chips, a través de las marcas, a través de la biometría. Ahora veníamos de Dallas, mi esposa y yo. No sé cuántos de ustedes viajen tan seguido como viajamos nosotros, llevando la palabra a muchos lugares. Llegas al aeropuerto, ahí estás en Dallas, ya es listo para abordar el vuelo 777. Muy bien, entonces antes pasabas, ¿verdad? Y tu pasaporte o tu pase de abordar. Ahora no, ahora pasas y hay una cámara. Y nada más te dicen que te pasas ante la cámara y ahí te ves la cara que tienes y una palomita verde y te dice la persona, pásele. Ya no necesitas enseñar el pasaporte ni el pase de abordar. Esa cámara, yo le pregunté, ¿quién me retrató? Vean, la tecnología un día ha llegado. ¿Quién me retrató? Me dice mi esposa, no seas burro. Yo, pues sí lo soy de vez en cuando, mi amor. Pero vean ustedes eso, ¿no? En China, en todas las calles hay cámaras, y a través de las cámaras y los centros donde se concentran las computadoras, marcan inmediatamente las computadoras qué rostros los busca la policía, quiénes son extranjeros. Ahora, eso no es todo. Cuando llegamos de otro lugar al aeropuerto de Dallas, ya para llegar a Dallas, ya ven que todos con el pasaporte y pasa con la gente de inmigración y tiene que checar, tiene una computadora, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Ahora ya llegas al aeropuerto y hay una maquinita que no tienes que meter el pasaporte ni nada. Otra vez aprietas un botón y te toma una foto y te dice prosiga. Entonces, al llegar con la gente de inmigración, ¿usted es Armando? Sí, pásele. Así de fácil la situación. La forma como ha evolucionado la tecnología. Es imposible ya falsificar pasaportes. Ahora es tu rostro el que determina claramente quién eres en el mundo entero. A ese punto hemos llegado los seres humanos. Y esta tecnología es la que ha hecho propicio el surgimiento del futuro dictador mundial que se llama el Anticristo. Y lo dice claramente para terminar las aspiraciones de estos hombres en la Torre de Babel. Edifiquémonos una ciudad, o sea, levantemos un mundo mucho mejor, sin Dios, con la tecnología y la genética. Vamos a tratar de mezclar perros con seres humanos y seres humanos por aquí por allá. Ahora hay una técnica que se llama el CRISP, C-H-R-I-S-P, CRISP en la genética, es lo último que hay. ¿Qué es el CRISP? Que una persona, por ejemplo, que tiene fibrosis cística, que es una enfermedad que es como almacenando agua en los pulmones y se mueren porque los pulmones les estallan, es un gen, nada más un gen el que produce la fibrosis cística. Pues ahora con la nueva tecnología del CRISP, así le llaman o dentro del genoma, cortan el gen, ¿verdad? Y si le falta ese gen, agarran otro gen de otra persona, sacan uno y le incrustan ese gen para poder mejorar a esa persona que no se muera de fibrosis quística. Y hasta este momento nos parece todo, caray, si así fuera, qué maravilla, ¿verdad? ¿Cómo ha progresado la ciencia? Esa es la cortina de humo. Pero detrás de esto están tratando de alterar nuestros genes.
Y han llegado al punto que ya pueden sacarte un gen, introducirte otros, cortarlos como si fuera algo que estás fabricando, y están comenzando a fabricar super bebés a través de la técnica del CRISP. Este es el mundo que llegamos. Edifiquémonos, hagámonos, y la tecnología ha llevado al ser humano a creer que son dioses. Y finalmente dice, hagámonos un nombre. Todos los seres humanos tienen ganas de ser reconocidos. Pintores, deportistas, políticos, cantantes, tenistas, futbolistas, hagámonos, quiero que me conozcan, quiero que sepan de mí. Por eso tengo mi red social. Por favor, márcale aquí para que me sigan. No se les olvide seguirme, mientras más suscriptores todo, y se desata una guerra interna mental entre nosotros de competencia. ¿Quién tiene más seguidores? Imaginémonos al punto que hemos llegado. Y el momento en que tú, ya llegué ya a los 25,000, llegué a los 100,000, ¿y qué? ¿Y qué? Cara de aguacate. ¿Qué hayas llegado a eso? O sea, eso es tu aspiración. ¿Eso te hace feliz? Es que es el momento en que ya me reconozcan, el momento que ellos sepan, el momento que me aplaudan, el momento que sepan que yo soy Juan Camaney y que yo soy el mujeriego y el mundo me importa poco. Como dice la canción, ¿verdad? Me gustan las altas, las chaparras y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Ah, ¿verdad? No es de Marcos Witt, ¿eh? Todas las rancheras en mi tiempo me las aprendía. Pero es el punto que hemos llegado. Soy esto, hagámonos, quiero tener un nombre, todos quieren ser famosos, todos quieren tener aplauso, todos quieren tener reconocimiento, y ha enfermado esto al ser humano. Y ahora a través de las redes sociales se han convertido en una verdadera enfermedad. La Biblia dice, no busques grandezas, búscame a mí con todo tu corazón y me encontrarás, porque me buscarás con toda tu alma. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Que unidos nuestros corazones en amor, oramos y te pedimos, seamos capaces de alcanzar las riquezas del entendimiento, los secretos de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en su gloria. Por lo cual también debemos de luchar, proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo, presentando a todo hombre, amonestando a todo ser humano, exhortando a todo ser humano en sabiduría, en conocimiento, para presentarnos maduros delante de Dios, según el poder que actúa en nosotros y que nos hace capaces de resistir vivir en este mundo que cada día empeora más y más. Gracias, Jesús, porque te esperamos cada día. Esperamos que este día o el día de mañana estar contigo, vivir para ti. Pero mientras vienes, el vivir es Cristo para nosotros. Que cada día hablemos más de ti, que seamos como la Biblia personal y humanamente, donde tú has escrito tu palabra en nuestros corazones para que cuando la gente nos vea, sin que tengan que leer la Biblia, vean en nuestras obras y en nuestras palabras la palabra de Dios. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, para que vivamos en paz y en armonía, en santificación, irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna que cada día se destruye más y más.
Vengan a Cristo, les invito en esta mañana a todos ustedes que no lo tienen en su corazón. Tal vez te llames cristiano, pero ni amor a la Biblia tienes. Examínate. El Señor viene pronto para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene sobre el mundo. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, para tu gloria eterna en Jesucristo. Amén. Estamos con la segunda y última parte acerca de la profecía final de Israel, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, que son el cimiento, la plataforma, la base, el bastión de todas las profecías de Israel. Rápidamente, Daniel se encuentra bajo el imperio persa, comienza a examinar las profecías de Jeremías, descubre que los 70 años de exilio de Babilonia están a punto de cumplirse, se pone a ayunar, se pone a orar, a buscar a Dios con todo su corazón, porque Daniel quería saber qué futuro le esperaba después del exilio a Israel. Todos en el Antiguo Testamento esperaban algo muy importante, que se llama el reino de Dios, el reino mesiánico de Dios, del cual todos los profetas profetizaron. Entonces Daniel quería saber: ¿ya viene el reino de Dios? ¿Ya vamos a entrar al reino de Dios? Cuando Cristo vino al mundo, vino anunciando precisamente: el reino ha venido a ustedes. Pero él estaba hablando del reino espiritual. O sea que todos aquellos que creyeran en mí, dijo Jesucristo, comienzan a entrar espiritualmente al reino de Dios. Y nosotros nos adelantamos a Israel para entrar al reino de Dios espiritualmente. Pero también viene un reino físico que se conoce como el reino mesiánico de 1000 años, que explica todo el capítulo 20 de Apocalipsis y se conoce como el milenio. Así que si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, ya estamos en el Espíritu, en el reino de Dios. Por eso dice Efesios que ya estamos sentados con Cristo. Romanos capítulo 6, ya fuimos enterrados. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Algo que sucedió hace 2000 años. ¿Cómo es posible que el Apocalipsis haya sido escrito hace 2000 años? El apóstol Juan viaja al futuro 2000 años y ve la guerra del Armagedón, ve la guerra mundial, ve al anticristo, ve al falso profeta. Juan regresa otra vez a donde se encontraba en la isla de Patmos, exiliado en Apocalipsis, y escribe algo que ya sucedió, que no ha sucedido y que está por suceder. ¿Te están brincando las neuronas? ¿Cómo es posible que pueda encontrar en la Biblia cosas que ya sucedieron? Porque lo que vio Juan, el mundo gira en 365 días.
Juan se adelantó 202,000 vueltas de la tierra alrededor del sol. Juan se adelantó 2000 años y vio un evento y regresa otra vez al mismo lugar donde se encontraba en el imperio persa. Cuando Alberto Einstein descubre la fórmula E igual a mc al cuadrado, Einstein descubre la cuarta dimensión. Lo que la Biblia explica, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el tiempo no existe. El tiempo no existe. Ahorita ve tu secundero en tu reloj. Presente. El momento que marca un segundo el secundero, el pasado, ¿dónde está? Cada vez que marca 1, 2, 3, 4, el pasado, ya quedó completamente atrás. Es el segundo, no lo recuperas jamás. Y cuando descubrimos realmente que esto es realidad y que podemos viajar en el tiempo, porque los profetas viajaron en el tiempo, Ezequiel fue llevado al pasado, Babilonia. Oye, Señor, ¿por qué nos castigaste? Etcétera, etcétera. Vas a ver por qué. Lo saca Dios de su cuerpo, lo lleva al pasado, al tiempo de la cautividad babilónica, y le dice: mira lo que hizo Israel. Los sacerdotes violaron, comenzaron a adulterar, a fornicar, a hacerle infiel a sus esposas, y por esto están castigados ahora. Y regresa al presente Ezequiel, y entonces se entiende que Dios es un Dios justo. Pablo en 2 Corintios 12 es arrebatado y llevado al cielo. Y Pablo era tan humilde que dice: yo no sé qué fue lo que vi allá arriba, pero ¿saben una cosa que no se los puedo contar? No hay palabras para decirle de lo que yo fui, de lo que vi y oí allá arriba en el cielo. Y entonces Pablo, más adelante, 2 Corintios 12, escribe: para que las revelaciones, para que todo lo que vi y oí no me exalte ni me ensoberbezca, Dios ha permitido un aguijón en mi carne. Él tenía alguna enfermedad, muchos dicen que era un problema oftalmológico de los ojos, porque en Gálatas se escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo. Cualquier cosa que haya sido, él tenía un aguijón para mantenerlo humilde. Pablo, el apóstol, el más grande misionero de la época cristiana. Así que todos nosotros debemos recordar eso. Dios quiere mantenernos humildes a todos. Nunca te exaltes, nunca te ensoberbezcas por el dinero, por la posición, por lo que tengas, y siempre estemos dispuestos a ayudar a los demás, a vivir a los demás. Ahora rápidamente, ¿verdad? Estamos en el camión. Todos los hombres tienen obligación de bajarse del camión antes que la esposa y darle la mano para que se baje su esposa. No digo cuántos lo hicieron ni cuántos no lo hicieron. Al principio lo tuve que hacer yo con otro hermano, porque todos pasaban como los chinos. Se bajaban y la esposa por ahí, ¿verdad? Y bájate, apúrate. Cuando te sientes en un restaurante, le jala la silla a tu esposa, porque ellas merecen respeto, consideración y caballerosidad, que se ha perdido completamente en nosotros los varones, y tenemos que regresar al varón de Dios. Te vas a subir a tu vehículo, te das la vuelta, le abres la puerta a tu esposa para que suba, y ya que se suba, le cierras la puerta, te regresas y te pones al volante, y no le dices: échate en la cajuela. Estos detalles a nosotros los varones nos parecen que no tienen la menor importancia. Para ellas tiene muchísimo, porque la mujer es muy detallista y tenemos que estar continuamente enamorándolas. Se pierde la caballerosidad. La mujer necesita sentirse respetada, admirada y cuidada, porque para eso Dios nos creó más fuertes que ellas. Y hablo en sentido general.
Claro que hay mujeres como Golda Meir, la primera ministra, Margaret Thatcher, mujeres increíbles. La excepción no rompe las reglas. Pero generalmente hablando, la mujer necesita caballerosidad. Como varones, no perdamos eso, hermanos. Cada vez que te bajes del autobús, bájate tú primero, dale la mano para que ella se baje las escaleritas. En cualquier momento está listo para ayudarla, porque eso es lo que nos hace verdaderamente, repito, varones de Dios. Nos quedamos en el capítulo 25 de Daniel 9 y estamos viendo las 6 cosas profetizadas para que nosotros conozcamos que cada una de estas se tiene que cumplir antes de la segunda venida y en la segunda venida de Jesucristo. Y dice el versículo, 24, las últimas 2 cosas en las cuales pusimos un paréntesis en la primera conferencia antier. En quinto lugar, para sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Esto es muy importante porque hasta este momento hemos descubierto, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, ¿quién eran los profetas o los videntes? Naví en el hebreo. Aquellos hombres que veían hacia el futuro y escribían, va a pasar esto, va a pasar aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una ley en el Antiguo Testamento para los profetas. Si un profeta decía algo que no se cumpliera el 100%, no el 99.9%, tenía que cumplirse el 100%, y si no se cumplía el 100%, era falso profeta. Entonces, en el siglo I de la época cristiana, el canon de las escrituras se cerró. La Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años por más de 40 autores. Unos eran pastores, otros profetas, otros como Isaías sirvió servía en el gobierno. Daniel sirvió a 3 imperios babilónico, medo-persa, y muere antes de que entre Alejandro el Magno con el imperio griego. 40 hombres que entre ellos casi no se conocieron, pero todos escribían y estaban conscientes de la coordinación y de la increíble exactitud de la palabra de Dios. Estos 1500 años en que se formó la Biblia, se cerró el canon en el siglo I, porque los apóstoles mandaban las cartas a Tesalónica, a Colosas, a Éfeso, etcétera, etcétera, y mientras ellos vivían, se cercioraron que esas cartas pertenecieran al canon que se cerró. Después del siglo I, ya no aceptaron ninguna revelación, ninguna otra carta que se incluyera en los 66 libros de la Biblia. Se cerró el canon. Y termina el apóstol Juan diciendo en Apocalipsis, cualquiera que de aquí en adelante, o tú oyes que un ángel lo que dijeron, o tuvo una revelación, una profecía, cualquiera que le agregue algo a lo que está escrito, o le quite algo de lo que está escrito, va a caer en las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28 y las maldiciones de Dios. Entonces entra la nueva era, el Nuevo Testamento, y entramos en la época de la apostasía, que creo que comenzó 85, 90, más o menos, un movimiento fortísimo dentro de la iglesia cristiana de apóstoles y falsos profetas, donde el rey de Ecuador va a salir este presidente y de Cuba va a salir aquel presidente, y ahora va a venir una muchacha con un vestido rosa el domingo a la iglesia, esa va a ser tu esposa futura. Y el Señor dice que de aquí va a salir una fuente impresionante de un manantial, que esta iglesia se va a levantar y tú vas a ser más grande que Moisés. Y encontramos una barbaridad de cosas que no nos imaginamos. Y cuando oímos estas cosas, tenemos que preguntarnos, ¿conocemos la Biblia? ¿Realmente hay más profecías o la Biblia está incompleta? ¿Hay más revelaciones o la Biblia está incompleta? Ahora, hay revelaciones espirituales. Yo vengo a la Biblia y entiendo, ahora entendía esto por revelación.
pero no en cuanto al futuro. No hay nada al futuro que Dios nos quiera revelar. Y así ha habido cantidad de personas en los últimos 30, 40 años que han profetizado, no se ha cumplido, han caído como falsos profetas y siguen escuchándolos millones de cristianos. Por la grandísima ignorancia que vivimos de las Escrituras. Para esta hora hemos nacido, para poder trazar bien la palabra de verdad. Vemos nosotros entonces que va a ser sellada, ¿qué dice aquí? La visión y la profecía. En 1 Corintios capítulo 13, o sea, la visión y la profecía, estamos hablando de Israel, de todas las cosas que le van a suceder a Israel. 1 Corintios 13, versículo 9 en adelante. Escribe el apóstol Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, o sea, todo aquello que vemos en la Biblia que ha sido revelado a nuestro espíritu es parcial. No hay un solo hombre que exista que tenga todo el horizonte de la verdad. Por eso siempre habrá errores, pero no herejías. Hay un predicador grandísimo que admiro mucho en California, ¿verdad? Y que lo he seguido durante muchos años y tiene ciertas cosas que no me parecen o que me parecen que como que está exagerando o no está exagerando, y lo hago a un lado porque el 90% es alimento que a mí me gusta. Hay otro teólogo, ¿verdad? Fulano de tal, que tiene unos libros maravillosos y los he leído, etcétera, etcétera, pero es hipercalvinista, por ejemplo, que cree que algunos fueron escogidos para el cielo y otros para el infierno, lo cual no estamos de acuerdo en lo absoluto, porque no se puede negar la libertad y la responsabilidad moral que tenemos delante de Dios. Y así pasan muchas cosas. Entonces no vas a encontrar un hombre que tenga toda la verdad. Yo muchas veces he dicho cosas, ¿verdad?, que me arrepiento de haberlas dicho, y las que realmente puedo lastimar a la gente, tengo que pedir perdón. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Esto lo dije, sucedió creo que el año pasado. Yo dije, creo que el 28 viene Cristo. La regué, pero bien gacho, ¿verdad? Porque no lo debía haber dicho con tanto dogmatismo, que fue mi grande error. Pude haber dicho, es más o menos alrededor. Se me echaron encima como no saben. ¿Por qué? Porque mientras más figura pública eres, todo el mundo está esperando, precisamente, analizan con lupa lo que dices, para cualquier error que tengas, lo publiquen y atraer seguidores en las redes sociales. Ya se ha convertido esto en una costumbre, y tenemos nosotros que enfrentar todo esto y darnos cuenta que es el precio que se tiene que pagar. Por eso tenemos la responsabilidad de estudiar conscientemente y responsablemente la palabra de Dios. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto que no ha venido, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. ¿Cómo hablaba un niño? Gugu, tata, mamá, tata. Pensaba como un niño. Papá, ¿por qué los globos se suben? Papá, en el avión, ¿por qué la gente parece hormiguitas de chiquitos? Papá, ¿quién creó a Dios? Pensamos como niños, juzgábamos como niños. Papá, si me quieres, ¿por qué me pegas? Mas cuando ya fui hombre, dejamos todos esos pensamientos y comenzamos a madurar. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, o sea, cuando venga Jesús, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, y lo dice el capítulo precisamente de 1 Corintios, tú puedes ser un teólogo y conocer todos los misterios, hablar en lenguas y tener poderes de lo que tú quieres. Pero si no tienes amor, ¿sabes una cosa? No eres nada.
Todas esas características y virtudes que se atribuyen que tú tienes, o un gran predicador, o un gran historiador, o lo que sea, no me importa lo que sea, dice Dios. Estoy buscando que tú puedas cada vez enamorarte más de mí y amar más a tu familia, amar más a la gente, amar más a tus hermanos. Si entramos a la iglesia, les dije, como si entramos al cine y otro al cine, las palomitas, y no me importa quién está acá, y así hay gente que entra a la iglesia o aquí en las reuniones, no ves a nadie, no saludas a nadie, no ves el que está atrás, etcétera, etcétera, porque vienes solamente a complacerte, a mí, a mí, a mí, a mí. Y cuando entras a la iglesia, entras buscando a quién podemos abrazar, a ayudar, una palabra. Doña Chenche está la pobre con cara de mártir desde que entré a la iglesia. Doña Chenchita, y nadie la pela, nadie la fuma, nadie le hace caso, porque no les importa a nadie. El amor comienza a enfriarse en nosotros y comenzamos a creer que somos grandes cristianos porque hacemos grandes cosas, pero lo que a Dios le interesa es que amemos a las ovejas por las cuales Él dio su vida en la cruz. El que está junto a ti, Cristo murió por él. El que está atrás de ti, Cristo murió por él. Entra y busca siempre a quien abrazar, a quien darle una palabra, a quien los WhatsApps, ¿para qué nos sirven? Yo WhatsAppeo 100 WhatsApps a la semana, me llegan mensajes y los comparto con toda la gente que pueda, a discípulos, etcétera, etcétera, porque siento que me edifica. Esto lo tiene que saber este hermano, y tenemos tantas personas que pienso quién puede bendecir esto, y estamos continuamente pensando no en nosotros, en los demás. Y no te imaginas cómo vas a crecer y cómo vas a madurar y cómo vas a parecerte cada vez más a la imagen de Jesucristo. Porque finalmente cuando lleguemos al cielo, Pedro, hice 100 iglesias. Pedro, gané 400 millones de almas y construí 50 asilos y 10 orfanatorios, Pedro. Ya están listos mis regalos, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes cuál es la única pregunta que Dios nos va a hacer cuando lleguemos al cielo? Y lo único que le va a interesar a Dios cuando lleguemos al cielo, ¿sabes la pregunta que te va a hacer Dios a ti y a mí? Va a ser la siguiente: ¿cuánto te pareces a Jesús? Romanos 8, 29 y 28. Hemos sido conformados para parecernos a la imagen de Jesucristo. ¿Cuánto te pareces? ¿Cuánto del carácter de mi hijo se formó en ti, que estás enfrente de mí ahora? No me digas nada de lo que ganaste, ni de lo que hiciste, ni de lo que construiste. Mi interés toda mi vida fue que mi hijo se reprodujera en tu carácter. Regresamos entonces a Daniel y comprendemos por qué la visión va a ser sellada y la profecía, pues porque ya no se va a necesitar. Y dice finalmente, y a ungir al santo de los santos, cuando ya en el reino milenial Jesucristo sea ungido a Israel, le reconozcan como el Mesías y pueda el Mashiach Kadosh ungir al santo de los santos en el original hebreo. Así dice, Mashiach Kadosh, para que pueda ya finalmente reinar universalmente. Muy bien. Cuando estas 6 cosas se cumplan, y sabemos que se van a cumplir durante el tiempo de la tribulación, este es el panorama de los 490 años que Dios le revela a Daniel a través del ángel Gabriel. 490 años hay, y a continuación comienza Dios a darle a Daniel ciertas claves. Versículo 25, le dice el ángel Gabriel a Daniel, continuando con esta revelación: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 483 años. Desde que se ordene la restauración de Jerusalén
hasta el Mesías habrá 483 años. Y esto es algo asombroso porque el decreto dado para la reconstrucción de Jerusalén no fue dado hasta 100 años después de la muerte de Daniel, si lo quieres apuntar, porque esto es matemáticas cronológicas exactas bíblicamente. ¿Qué le estoy diciendo? Que la primera venida de Jesucristo se profetiza matemáticamente en el Antiguo Testamento, no así la segunda venida, pero matemáticamente fueron exactamente 483 años desde el 14 de mayo del año 445 antes de Cristo, cuando en el libro de Nehemías, capítulo 2, el rey Artajerjes de Persia, que es ahora Irán, dio la orden para restaurar Jerusalén. Estamos hablando de 483 años, y esto es asombroso, porque vuelvo a repetir como dijimos hoy en la mañana. Pues si yo veo que un paralítico se levanta, voy a creer en Dios. Y si hubiera como Carlos Sagan, el astrónomo ateo, cuando muere le dice a su familia, yo no creo en Dios porque no hubo suficientes evidencias, si hubiera más evidencias de creer en Dios, ¿y por qué no se nos aparece Dios y nos dice de una vez que Él es Dios para creer en Él? O sea, Él quería a su gusto un Dios. Y así está la gente. No, si yo fuera Dios haría esto. Y si yo no fuera Dios no permitiría que estos niños se murieran. Y si yo fuera Dios, espérame tantito, pero sabes una cosa, descúbrelo, no eres Dios. Y sus pensamientos de Él no son tus pensamientos, ni tampoco Él actúa como tú quieres que Él actúe. No es un Dios al gusto, no es un Dios al menú. Llegas a un restaurante y quiero esto y quiero esto. Tú no puedes llegar, yo quiero un Dios así y así y así. Y si es así, 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 voy a creer en Él. Qué equivocado estás. Cuánta soberbia intelectual de los seres humanos. Entonces, después de los 483 años, comienza la reconstrucción, y cuando Jesús entra a el Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos se cumplen los 483 años desde el 14 de mayo del año 445 antes de Cristo, de una forma cronológica asombrosa que solo Dios lo pudo hacer. Y cuando Cristo entra a Jerusalén, Él comienza a decirle a la gente, vayamos a ver qué fue lo que expresó en Lucas 21, para que entendamos claramente que fue en esta época cuando Cristo realmente cumple esta profecía, el príncipe que ha de venir. Lucas 21, dice el versículo 24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada o pisoteada o devastada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios profetiza a través de su Hijo Jesucristo, donde nos encontramos nosotros. Los judíos no van a volver a tener el control de esta nación hasta que Jesucristo regrese. En la guerra de 1967 recuperaron parcialmente el general Moshe Dayan. Hoy en la librería del Holocausto, ¿no se asomaron a ver los libros que hay? Yo me los quería traer todos. Era increíble la cantidad de información que había. Todo un libro dedicado a la guerra de los 6 días, al antisemitismo, a la guerra del 73, Yom Kippur, a la del 48, a la vida de Ben Gurión, el primer presidente de Israel. Había una biblioteca impresionante, muy barato los libros, acerca de toda la historia de Israel. Pero en 1967 Israel es rodeada otra vez, el 48, 56, 67, el junio de 1967, por 5 naciones árabes. El presidente Anwar Nasser de Egipto le habla al presidente de Siria y de Irak y de Líbano: ya estamos hartos de los judíos, echémoslos al Mediterráneo. Y hacen un plan desde el mayo para tratar, cierran el canal de Suez, el presidente de Egipto,
y los judíos inmediatamente se dan cuenta que al cerrar el canal de Suez están completamente amenazados. Y entonces lanzan el 1 y 2 de junio el ataque en contra de Israel, pero hasta la fecha los pilotos de esta nación, los pilotos judíos en los F-35 que tienen ahora, en aquel tiempo eran F-16, son los mejores pilotos del mundo. Más que los MiG rusos y que los F-35 de los gringos y más que los aviones de los ingleses. Nadie supera en el siglo XXI y los últimos 75 años la aviación que tiene Israel. Los israelitas se suben en 6 aviones el 2 de junio, elevan y se suben a los aires y van a Egipto a las 4:30 o 5 de la mañana y comienzan a bombardear y barren toda la aviación de Egipto. Después Jordania, el rey Hussein, oye, y comienza la propaganda, estamos ganando la guerra, dice Nasser y sus mentirosos de los que tienen el control de la propagación de las noticias. Y Jordania, el rey Hussein, pues sí, pues yo le entro, no me quiero quedar atrás de esta victoria contra los judíos. Y entra Jordania y un piloto o un sargento judío intercepta la comunicación entre Jordania y Egipto y se van contra Jordania y le acaban completamente con lo que tiene, acaban con todos los aeropuertos del Líbano, de Siria y de Egipto. Y de Egipto. Y el 6º día, como dijimos, ya no había nada que conquistar. El general Moshe Dayan entra a Jerusalén y comienza primero, Baruch Hashem Adonai Elohim, Dios bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén ya es nuestra. La península del Sinaí la conquistan, entran a Egipto, a la península del Sinaí y las colinas del Golán. ¿Se acuerdan? El mar de Galilea, que es la frontera con Siria, se apoderan de toda esa frontera en 1967. Pero pasan algunas semanas y la Liga de Naciones o las Naciones Unidas, la ONU, les manda un recado y les dicen, si ustedes mantienen el control de la península de Sinaí y no se salen de las colinas del Golán, va a haber una guerra peor todavía contra los musulmanes. Entonces el general Moshe Dayan se sale de la península del Sinaí y les dejan ese territorio que conquistaron. Y Jerusalén, tienen que repartir Jerusalén y les dejan la mitad, como mañana lo vamos a ver, los muros de los lamentos es la parte que le corresponde a Israel y del lado izquierdo es del Islam. Entonces viene un acuerdo para que entreguen la mitad de Jerusalén. Y las colinas del Golán, dice el general Moshe Dayan, ni de chiste, porque el día que nos retiremos de las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, es como si nos apuntaran con un cañón y en cualquier momento nos pueden devastar y acabar con la nación. Entonces, hasta este momento mantienen el control de las colinas del Golán, de la mitad de Jerusalén, y cuando llegan, ¿verdad?, le dan la franja de Gaza a los palestinos y el Banco Oriental en Jericó, donde tú y yo comimos hace 1 o 2 días. Esta ha sido la guerra más espectacular de todos los tiempos, porque está escrito que nadie los iba a sacar de su tierra que Dios los había establecido. Ahora, vean ustedes también que esto es maravilloso porque en Mateo capítulo 23, Cristo dijo estas palabras, versículo 37 al 38. Mateo 23, 37 al 38 y dice así: Jerusalén, Jerusalén, es Jesús el Mesías hablando, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuchen muy bien estas palabras, hermanos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina, juntar a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheo. No me volverán a ver hasta que me reconozcan como el Mesías. ¿Y cuándo será esto? Cuando se cumpla la semana 70 de Daniel.
que es los 7 años de la gran tribulación. Vean la profecía en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, que está junto a Daniel, vean ustedes qué profecía en el capítulo 3 de Oseas se hizo 700 años antes de Cristo. Oseas 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Cristo muere, les dice, van a quedar desiertos, no me vuelven a ver. Yo me regreso al Padre y no voy a regresar hasta que cuando regrese ustedes sepan y me reconozcan que yo soy el Mesías. Entonces Cristo se va al cielo y Dios forma la iglesia y Israel queda ahorita bajo el juicio de Dios. Actualmente Israel no es la nación de Dios. En Cristo no hay judío, ni griego, ni italiano, ni español, ni mexicano. Ahora me decía nuestro guía, entonces el judío, ¿qué es actualmente? Digo, los que se acepten como el Mesías forman parte de la iglesia. Y la iglesia está formada actualmente por judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús. Un judío ahorita que acepta a Jesús forma parte de la iglesia. Como el capitán del barco en Galilea que se presentó y dijo que él creía en el Mesías, es judío, él forma parte de nosotros, de la iglesia. Así que nosotros, me preguntaron también, ¿y por qué no te haces tú judío? Le digo, porque ya lo somos. ¿Cómo que ya son ustedes judíos? Sí, porque la palabra judío significa el que alaba. Y Jesús dijo, Dios mi Padre busca a los que le alaban y adoran en espíritu y en verdad. Y ahora la iglesia somos los únicos que alabamos a Dios en espíritu y en verdad. Somos los verdaderos judíos. Espiritualmente. No tengo que hacer un juramento al judaísmo ni ponerme la kipá para poder identificarme con Israel. Dios sabe quiénes somos nosotros, pero hemos dicho y nos hemos cansado, Dios no ha acabado con Israel. Viene por ellos y todo esto que estamos haciendo, visitando y llenando esta tierra con todo aquí, con los cristianos, no se imaginan el testimonio que estamos dando, principalmente a los guías. Están asombrados los guías que sabemos más de teología que ellos. Ellos son expertos en historia y en arqueología y paleontología, antropología, y qué bárbaro, qué lecciones. Hemos recibido lecciones gratuitas, ahora sí, ¿verdad? Incluidas en el viaje, una lección de un maestro todos los días. Yo no me canso de ir, Isaac, cuánto conocimiento tienen por el amor de Dios, pero no pueden meterse a la teología porque aún las vendas no se les caen de sus ojos y no entienden muchas cosas que nosotros hemos comenzado a entender. Regresamos a Daniel y en penúltimo lugar dice la Biblia que después de que las murallas sean reconstruidas, se cumplan los 483 años, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Profetizado 600 años antes de Cristo. Daniel vivió en el año 680, 683 antes de Cristo. Y dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí está, la última semana, los últimos 7 años para que se acaben de cumplir los 490 años o las 70 semanas de la profecía. 7 por 7 son semanas de años, 490 años. Ya se cumplieron 483 y quedó una semana pendiente, que es esta semana. Y esta semana, ¿quién es el que la va a confirmar? El príncipe que ha de venir, que es el anticristo. En el momento que el anticristo confirme, y vean qué interesante lo que dice, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación, y por otra semana confirmará. ¡Qué tremendo! No dice y por otra semana va a firmar.
O sea, el anticristo va a confirmar un pacto. A confirmar significa que ya existía. Abran los oídos. ¿Se acuerdan los acuerdos de Oslo en España? Y después se fueron a España, se fueron a Noruega, se fueron a los países escandinavos buscando la solución entre Bill Clinton. Hay una foto de Bill Clinton con Isaac Rabin y Yasser Arafat, que fundó el Partido para la Liberación de la Palestina, ¿verdad? Que fue el terrorista número 1 del siglo XX, etcétera, etcétera. Todos han fracasado. Y el presidente Trump, por primera vez en la historia, las únicas naciones árabes que estaban en paz con Israel eran Jordania y Egipto, desde hace 45, casi 50 años. Y después de casi 45, 50 años, cuando entra el presidente Trump, Trump invita por primera vez a las naciones árabes para que formen parte del acuerdo de Abraham. E inmediatamente lo confirman los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, etcétera, etcétera, y entran bajo Israel y la protección de Israel 4 naciones árabes, algo inconcebible. ¿Cómo ahora los árabes, enemigos de Israel, están pidiéndole ayuda a Israel, quedar bajo su paraguas? Bueno, porque Irán bombardeó hace 2 años algunos pozos petroleros, los judíos bombardearon algunos pozos petroleros, Irán bombardea algunos pozos petroleros de Arabia Saudita, y los árabes dicen, si ahora el presidente Biden ya no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Y Arabia Saudita no le quiere entrar porque es la nación más poderosa de la península arábica, porque Arabia Saudita dice lo siguiente: mientras Israel no le permita a los palestinos formar un estado dentro de Israel, un estado palestino y un estado de Israel, no vamos a tener relaciones con Israel. Y Arabia Saudita hasta el momento no ha entrado a los acuerdos de Abraham, y de acuerdo a Ezequiel 38 no va a entrar. Como los chinitos nomás milando, cuando venga la invasión de Rusia van a protestar, nada más a protestar. ¿Por qué a protestar? Porque no van a poder hacer absolutamente nada. Todo está escrito. Aleluya, Señor, bendito sea el Señor Jesucristo y su Padre. Gracias por habernos dejado estas maravillas, esta información que vemos cómo está avanzando todo. Llega Biden y el petróleo no funcionó. Rusia lo está ayudando China con el petróleo y pues ¿qué hacemos? Y ya le cerraron la llave Putin al Nord Stream para que no surta petróleo a Europa. ¿Y qué hace Biden? 3 meses antes, Biden maldijo al jeque, el director, el presidente o el rey de Arabia Saudita. Le dijo que era un maldito porque mató a un periodista y estaban involucrados. Y después de insultar al jeque, 3 o 4 meses, el presidente Biden llega a Arabia Saudita a decirle, please, produzcan más petróleo. Y le dice, no, cállese. Y se regresa nunca había pasado esto, se regresa con la cola entre las patas, Biden a Estados Unidos, ¿y qué creen que hace? Le pide petróleo a Maduro. Le pide petróleo a Venezuela. Cuando el presidente Trump estuvo a punto, ¿verdad? Ya casi, no sé si invadir Venezuela, pero le declararon la guerra y lo consideraron como un terrorista a todo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Pues ahora Biden va con Maduro para decirle, danos petróleo. O sea, haciendo la vergüenza, se sale de Afganistán ante una vergüenza impresionante. Dejen a Afganistán al presidente Biden. 7, 8 billones de dólares de tanques de guerra, de municiones, de ametralladoras, de pistolas. ¿Por qué? Por el miedo que pudiera hacer Afganistán. Y en 2 días, la embajada de Afganistán se quedan atrapados todo el personal y Biden no hace nada por sacarlos. Comienzan a sacar aviones, los afganos quieren huir y comienzan a cerrar todo Afganistán y dejan el ejército y todos los tanques y todo el armamento ante la vergüenza del mundo entero. Estados Unidos está condenado y está bajo el juicio de Dios,
Y esto es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ha llegado a su fin, a una crisis política, económica, pero principalmente moral. Y para terminar, en Daniel 12, que ya describe la tribulación, dice el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? Todo el capítulo 11 del versículo 38 al 45 describe las guerras del anticristo en el Medio Oriente. Por eso dice el capítulo 12, en aquel tiempo, o sea, conectando con el tiempo que se acaba de describir. Se levantará Miguel. Ustedes saben que el arcángel Miguel es el arcángel de Israel, ¿verdad? ¿Sabían? Es el arcángel que cuida esta nación. El mero jefe de todos los billones de ángeles del universo, Miguel, cuida la nación de Israel. ¿Habrá alguien que cuide Toluca o México? Y se dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ahí está, se le confirma a Daniel, y será tiempo de angustia. O sea, Miguel se va a levantar en el tiempo de la semana 70 de la tribulación, y en Apocalipsis 12 dice, y habrá una guerra en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Y ya no prevalecerán, serán arrojados del cielo a la tierra, y vendrá Satanás con gran ira tratando de destruir finalmente a la nación de Israel. Y va a fracasar, porque jamás volverá a destruir nadie ni nada a Israel. Porque así Jehová lo ha dicho. Y finalmente dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o el sefer en el hebreo, que significa todas estas profecías. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 9, él respondió, anda Daniel, otra vez el ángel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta et ketz, que es la frase en hebreo para escribir los tiempos finales. Mucho ojo, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente como lo estamos viendo, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Tú perteneces a esta generación que están entendiendo que sin santidad no veremos a Dios. ¿Has llegado a entender que tienes que tomar en serio a Dios? ¿Ya has llegado a entender el gran precio que Cristo pagó en la cruz por ti, por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo y por nosotros? El que no lo entienda va a pertenecer a los impíos. Y como dijo Mateo 24, como en los días de Noé, vino el diluvio porque no entendieron, pero los entendidos entenderán. Dios le dice a Daniel, Daniel, hace 2600 años, todo lo que te estoy dando ahorita, nadie lo va a entender en 2600 años. Nadie, ni teólogos ni nada. Y en el tiempo del fin, el Espíritu Santo va a abrir estas profecías, y los que vivan en esa generación es para ellos. Ellos lo van a entender, como lo estamos comenzando a entender nosotros en el siglo XXI. El Espíritu Santo se está moviendo como ustedes no se imaginan, y tantas cosas ocultas que no se entendían hace 5 años, 10 años de la Biblia, las vamos a comenzar a entender. Pero solo los entendidos, porque es imposible, como dice en el Sermón de la Montaña, los puros verán a Dios. ¿Qué significa esto? ¿A dónde vemos a Dios? En la Biblia. Yo no puedo ver en la Biblia y tener un amante. Yo no puedo ver en la Biblia y tener rencor. Yo no puedo venir en la Biblia y le grité a mi esposa anoche y no le pedí perdón. Yo no puedo venir a la palabra a presentarme al trono de Dios ante su palabra cuando mi corazón está sucio y mi alma está infectada y estoy intoxicado por el pecado. Tengo que sacar todo esto. Tengo que tratar de vivir en santidad delante de Dios, para que cuando venga Dios, dichosos los puros de corazón, porque podré entender la Biblia. ¿Quiénes son los que entienden la Biblia?
los que se limpian diariamente del pecado, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y Él quiere lavarte en esta noche y decirte que te ama, pero que tú no puedes seguir viviendo así. Y mientras más vivas en pecado, más duro se hará tu corazón, más difícil va a ser entender, más te amargarás, más estrés, más angustia, y a lo mejor vas a ganar mucho dinero o vas a triunfar y te darás cuenta que todo eso que tú anhelabas se vuelve maldición. ¿Por qué? Porque como dice el rey Salomón, al que a Dios le agrada, Dios le da salud y dicha y gozo para comer y beber de su vida. Porque he visto un mal debajo del cielo, aquel al que muchos hombres tienen todo, no les falta nada, pero Dios no les da el don para disfrutar de la vida. ¿En qué categoría te encuentras tú? ¿No quisieran muchos de ustedes que tal vez no tienen a Jesucristo en esta noche venir a la cruz? Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados en esta noche, le pidas perdón a Dios por tu vida y le digas que entre a tu vida como tu Señor y como tu Salvador antes que regrese a México, a Chile, Argentina, mañana o el sábado. Y en el muro de los lamentos verás cantidad de judíos mañana pidiéndole, ¿verdad? Metiéndole papelitos ahí a Dios. Ven por favor, pidiéndole que venga el Mesías. Ellos quedaron ciegos cuando el Mesías estuvo enfrente de ellos. No lo reconocieron. Esta noche el Mesías te ha sido presentado. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes discernir qué es la Biblia a través del Espíritu Santo, que es Dios el que te está hablando? Si lo puedes hacer, dichoso seas. Inclinemos la cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo entre los muertos. Gracias, Señor, porque no hay nada perverso ni torcido en tu palabra. Toda ella es recta al que entiende, razonable a los que han alcanzado la sabiduría. En esta mañana, en esta noche, Dios te ha hablado a través de la Biblia, diciéndote que eres pecador y que si tú mueres en pecado, la condenación eterna te está esperando. De cierto os digo, dijo Jesús, que oye el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a esta condenación, sino que pasará de las tinieblas a la luz. Porque de tal manera te ama Dios. Nos ama Dios, que nos ha dado en esa cruz, manifestando su amor, su eternidad, su sabiduría y su odio al pecado. Es tan grande el odio que tiene Dios contra el pecado que no perdonó a su Hijo Jesucristo. Pero ahora Él quiere perdonarte a ti. Y si tú rechazas, morirás también sin el perdón eterno de tus pecados, alejado de la presencia eterna de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder arreglar mi vida delante de Dios. Número 1, arrepiéntete. Esto es, reconoce que la forma como tú estás viviendo ahorita no le agrada a Dios, que necesitas cambiar de camino e ir en sentido contrario al camino que llevas. Porque si tú crees que hay caminos que te estás realmente bendiciendo, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cree que Jesucristo en la cruz pagó con su sangre por tus pecados, que a los 3 días resucitó de los muertos, y simplemente dile en el silencio de tu alma en este momento: Señor Jesús, perdóname. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y te pido en este instante que entres a mi vida, porque creo que vives, que venciste la tumba y que eres mi única esperanza, fortaleza,
mi roca, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. De aquí en adelante, ¿en quién confiaré? Gracias por darme la vida eterna y las promesas que el día que yo muera voy a verte cara a cara, enjugarás mis lágrimas y podré saber que valió la pena haber muerto a mí mismo, a mí misma, y haberte entregado mi vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.